Reciban el saludo cordial, estimados maestros. A pedido de muchos maestros que tienen ciertas dudas sobre la evaluación formativa en el transcurso de estos últimos años, se ha venido hablando de la educación formativa tanto por el Ministerio de Educación y también por las unidades locales y regionales a nivel nacional. Hay una tendencia a evaluar formativamente, ¿no? Y uno de los pioneros, digámoslo así, de este tema de la evaluación formativa es Pedro Ravela, ¿no? Él ha publicado un libro titulado Cómo mejorar la evaluación en el aula. Eh, a través de preguntas, ¿no? Sin embargo, en el libro hace algunas menciones sobre cómo se evalúa formativamente en el aula. Y la manera de evaluar formativamente en el aula es a través de situaciones o tareas auténticas, ¿no? En ese sentido, voy a tratar de explicar algunos aspectos centrales de este tema, ¿no? De evaluar a través de situaciones auténticas que menciona el autor o los autores, ¿no? Porque son tres autores. Sin embargo, el coordinador es Pedro Ravela. Inicia haciendo una diferencia entre lo que es aprendizaje superficial y lo que es aprendizaje profundo, ¿no? El aprendizaje superficial tiene sus características, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, él sostiene que el aprendizaje superficial es aquel aprendizaje en el cual uno memoriza solamente información para poder reproducirlo en un determinado momento, ese es un momento corto, ¿no? En la memoria de corto plazo. Em, También este tipo de aprendizaje tiene como fin la evaluación. Por ejemplo, un estudiante aprende datos, hechos, acontecimientos para aprobar un examen o en una unidad determinada, ¿no? Y listo, se olvidó de esa información, no es significativa para él, ¿no? Otra característica es que el aprendizaje superficial no se comprende significativamente, es decir, no se lleva a la reflexión de ese aprendizaje y la aplicación en un contexto determinado de cada uno de los estudiantes. Finalmente, otra característica es que el estudiante con este tipo de aprendizaje lo realiza porque tiene miedo a fallar o a fracasar en las evaluaciones que el maestro le asigna durante un determinado tiempo, ¿no? En cambio, para el aprendizaje profundo, tenemos una primera parte que este aprendizaje tiene la capacidad de poder ir más allá de la memorización, ¿no? Sobre todo es la interpretación, la decodificación de la información, pero relacionándolo con sus propios aprendizajes de la persona y además este lo puede explicar, ¿no? Otra característica es que el aprendizaje profundo se utiliza o el estudiante lo realiza, lo aplica en diferentes contextos con la finalidad de solucionar un problema, ¿no? O una situación compleja. Otra característica también tenemos que el aprendizaje profundo adopta diferentes perspectivas de la realidad, es decir, no solamente ese aprendizaje sirve para una determinada situación, sino que en adelante al estudiante le va a servir para desenvolverse en diferentes situaciones y aplicarlo en sí. Y por último, este aprendizaje tiene la capacidad del autocontrol del estudiante, ¿no? Es decir,
hace una metacognición el, el estudiante sobre su propio aprendizaje. A eso se refiere el aprendizaje profundo, en el cual él va a desarrollar una serie de habilidades como la empatía, la solidaridad, ¿no? El autocontrol, ¿sí? Entonces, eso es lo que sostiene en relación a la diferencia entre aprendizaje superficial y aprendizaje profundo. Luego, la evaluación auténtica no es nueva, ya en la década de los 80, 70, ya se comenzaba a hablar de la evaluación auténtica, ¿no? Uno de los primeros es Wiggins en 1989, quien sostiene que las pruebas auténticas son desafíos representativos, ¿no? De las tareas propias de una disciplina determinada. Estos tienen un grado de complejidad, no son estáticos, digámoslo así, sino que van complejizándose cada vez más de una manera razonable. Eh, También llevan a niveles más profundos, a niveles más altos, de poder desarrollar procesos cognitivos más complejos con respecto a las tareas, a las pruebas auténticas, ¿no? Y está relacionado a un contexto o a contextos determinados, ¿no? Para que se cumpla una evaluación auténtica, sostienen los autores que tiene que darse tres aspectos, ¿no? El primer aspecto es la significatividad, es decir, que en la construcción del aprendizaje, los estudiantes tienen que darle sentido a a esos saberes, ¿no? Tiene que relacionarlo con lo que ya él ha tenido anteriormente y lo va a adecuar a su realidad o a su contexto que él se desenvuelve. Eh, Otro aspecto importante que tiene que darse en las tareas, en la evaluación auténtica, es el interés, ¿no? Em, el interés representado por el estudiante porque es su motivación intrínseca de él para poder investigar, para poder ser autodidacta él mismo, para poder despertar esa curiosidad en él mismo y poder investigar no solamente una disciplina, sino diferentes disciplinas, ¿no? Que le ayuden a dar significatividad a su aprendizaje que está construyendo. Y finalmente, la evaluación auténtica se realiza en un contexto determinado. Es decir, que ese contexto es un contexto macro, no es un contexto solo del aula, sino es el contexto de cada uno de los estudiantes, tanto dentro del aula como fuera del aula también, ¿no? Esos es los tres aspectos con relación a la evaluación auténtica. Ahora, para poner al estudiante a evaluarlo, ¿sí? O ver al estudiante qué situaciones lo vamos a evaluar, tenemos que evaluarlo en las situaciones reales, ¿no? O más reales posible que sean, porque a veces en el aula no necesariamente son reales, sino son simuladas. Eh, pero tienen que tener un grado de realismo estas situaciones, si no, no se está evaluando formativamente o realmente como mencionan, ¿no? Uno de los aspectos importantes que se debe tomar en cuenta para esta situación, para que la situación sea real, es el contexto, ¿no? El estudiante eh, tiene que ser, tiene que demostrar un desempeño en un determinado contexto, ¿sí? Ese desempeño tiene que verse que la tarea cognitivamente sea compleja también, no es cualquier tipo de tarea, sino que esa tarea demande una exigencia de ciertos procesos cognitivos
complejos o más altos, como lo denominan. Algunos le denominan las funciones ejecutivas, ¿no? En el contexto, ¿sí? Real. Eh, Lógicamente que también tiene que tener presente al estudiante, ¿no? Porque el estudiante es el que es el eje del proceso en sí. En esta parte también se lo tiene que evaluar al estudiante en el desarrollo de ciertos procesos cognitivos, tanto individual como también grupal, ¿no? Para que desarrolle esas habilidades cognitivas y sociales también. También la situación significativa debe estar dispuesta para poder ser evaluada con criterios claros y con criterios que sean entendibles para el estudiante. Ya no como la educación tradicional, que la educación tradicional los criterios solamente los conocía el docente, la evaluación era una sorpresa para el estudiante. Sin embargo, en la evaluación formativa, la evaluación ya es conocida por el estudiante. Incluso entre estudiantes mismos lo pueden construir los criterios de evaluación para que se evalúen después ellos mismos, entre compañeros o entre el docente, ¿no? Que intervenga el docente. Finalmente, voy a mostrar algunas características generales, digamos, de las actividades auténticas. ¿Por qué, por qué se denominan actividades auténticas y se diferencian de otras actividades? Las actividades auténticas o reales también, denominadas reales, ¿sí? Estas actividades son concretas, ¿sí? Son actividades que sirven en algunos casos para, en algunos casos para poder desarrollar procesos, ¿sí? Procesos cognitivos y sociales en el estudiante eh, in situ, ¿no? En un lugar determinado y que desarrolle esos procesos en sí. Es decir, que el estudiante crea que verdaderamente está desarrollando sus procesos para solucionar algo que les sirve en la vida, ¿no? También estas actividades no son actividades demasiado sencillas, sino que son actividades que exigen, ¿no? Exigen un poquito más de esfuerzo del estudiante, ¿no? Un trabajo que demanda la creación, por ejemplo, ¿no? Que demanda la reflexión en sí de los estudiantes. También tienen que tener un propósito definido. Anteriormente a veces se evaluaba actividades del momento, ¿no? Acá esta actividad tiene que tener un propósito definido y ese propósito definido puede estar enmarcado en la solución de un problema también, ¿no? O no necesariamente, también puede haber otros propósitos, ¿no? Eh, las personas que participan en esa actividad deben ser lo más reales posibles o simular contextos reales. Por ejemplo, si el estudiante desarrolla una carta, esa carta o un oficio, ese oficio tiene que ir destinado a una persona real, ¿no? De repente al gerente de la municipalidad, ¿no? Al presidente de las rondas, etcétera, pero con el nombre real para que tome esa significatividad. Otra característica de estas actividades auténticas es que el estudiante también puede tomar roles en sí. Puede, por ejemplo, puede actuar como un periodista, como un rondero, como un profesional de cualquier disciplina. Debe ponerse en el rol, debe simular para que él lo tome a conciencia y en sí se ponga a desarrollar también procesos
habilidades sociales, como por ejemplo la empatía, en ese caso, ¿no? A ver, ponte como un dirigente, como una autoridad local, por ejemplo, ¿no? Entonces, él mismo va a entender la situación y quizás puede cambiar incluso hasta de opiniones, ¿no? Eh, también estas actividades también valoran mucho la toma de decisiones en el transcurso de los procesos o del desarrollo de las actividades. El estudiante debe ir tomando decisiones acorde a sus conocimientos, acorde a sus valores y acorde a la situación misma en la cual nosotros estamos pasando. Entonces, eso hacen las autoridades auténticas. Además, también que no solamente desarrolla el estudiante una estrategia determinada, sino que conforme va avanzando, el estudiante recurre a una serie de estrategias, no solamente una, sino una serie de estrategias para poder llegar a ese propósito, ¿no? Eh, esa es la capacidad que tienen estas tareas auténticas que recurren a esa serie de estrategias para que el estudiante amplíe su horizonte de las habilidades, ¿no? Las actividades auténticas también requieren de un cierto tiempo prolongado, ¿no? No necesariamente, claro, de mucho tiempo, de 6 meses, no. Más o menos de semanas requieren estas actividades para que el estudiante pueda aprender incluso también cooperativamente con otros compañeros que puedan aportar e incluso a través de fases y procesos que se desarrolle este aprendizaje, esta actividad, ¿no? En el cual él va a ir desarrollando ciertos procesos cognitivos. Y actualmente el Ministerio de Educación propone que los docentes desarrollemos ciertas metodologías activas, ¿no? Como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en investigación, que nos ayudan en ese sentido, ¿no? Otra de las características es que el estudiante intercambia conocimientos con el profesor, intercambia conocimientos con los estudiantes, con las familias, con sus familias, con las personas de su sociedad. Entonces, para que le puedan ayudar al estudiante a desarrollar procesos más complejos, ¿no? Y finalmente, una de las características propias de estas actividades auténticas es que se desarrolla la autoevaluación, ¿no? En cada momento o en ciertos momentos cortos, el estudiante haga un proceso de cómo va su evaluación, cómo va su avance, cómo mejorar algunos aspectos de repente, ¿no? Eh, y también se realizan las evaluaciones entre ellos mismos de una manera muy sincera eh, para que algunos puedan enseñar y otros también puedan aprender de sus compañeros, ¿no? Espero que hayan comprendido algunos aspectos de manera muy rápida sobre cómo evaluar formativamente a través de tareas auténticas o actividades auténticas que el docente debe tener presente para poder exponerlos a los estudiantes a que desarrollen procesos más complejos. Muchas gracias por su atención.